Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a leer todo el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Eh, y si uno revisa así rápidamente la historia de la iglesia en general, aquellos que les gusta la historia, aquellos que les gusta leer acerca de la historia de la iglesia, uno puede ver cómo la iglesia de golpe ha sufrido reveses. La misma historia oscila entre persecuciones, derrotas, crisis, pero también hay grandes victorias, hay momentos de luz, hay momentos en donde hay avivamientos importantes, nacidos obviamente de un profundo arrepentimiento del cristianismo y un regreso a las escrituras. Todos los avivamientos surgen así, no hay un avivamiento emocional, sino que todo avivamiento parte a partir de un regreso a las escrituras y un arrepentimiento delante de Dios acerca de cuánto nos hemos desviado de su palabra. Y cuando uno mira esos eventos, sean de oposición o de expansión, uno tiene que recordar la certeza de que incluso los poderes de la muerte, los poderes del mal, nunca van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está sólida y construida sobre la roca. Entonces, por eso es inamovible lo que Dios haya determinado para su iglesia. Hoy vivimos épocas, creo yo, que son épocas en las que nos introducimos a una oscuridad que es palpable. La pandemia solamente ha mostrado oleajes de lo que la iglesia va a pasar, eh, sin olvidarnos de todo lo que se está gestando socioculturalmente, el avance de diferentes formas de pensamiento, filosofías, los gobiernos cada vez más secularizados, alejados de Dios, un cristianismo institucional en crisis debido a su asociación con las cosas de este mundo. La iglesia se ha metido tanto en este mundo, en lo social, que ha perdido su esencia, ha perdido su rol, ha perdido el hecho de ser testigos. Hay diferentes creencias, hay diferentes religiones que vuelven a aflorar debido a este vacío espiritual que hay y es real, que experimenta cada ser humano. En su condición de pecado el ser humano busca cubrir ese vacío espiritual y se forma dioses según el pensamiento de cada uno y cada uno declarando tener su verdad, ¿no? Acerca de las cosas y rechazando la verdad de Dios. Y hoy, como en épocas de estas que estamos leyendo, de hecho los apóstoles, y como en muchos periodos de la historia, el hecho de creer en Jesucristo, creer genuinamente en Jesucristo, va a tornarse peligroso. Porque ser cristiano es oponerse a la corriente de este mundo. Ser cristiano es sostener y afirmar la verdad de Dios por sobre todo otro pensamiento. Ser cristiano representa ser testigo del Cristo resucitado, un mensajero del Evangelio, a un mundo que rechaza a Dios y estar no solamente sordo, sino que está muerto espiritualmente, una muerte que los condena. Por lo tanto, existe un peligro latente en el hecho de ser cristiano. Es real, es peligroso ser cristiano, pero también representa un peligro el oponerse a la obra de Dios. Y así hemos titulado el estudio de hoy, el peligro de creer en Jesús y el peligro de oponerse a Dios. Entonces leamos Hechos capítulo 12 y después vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos acompañe, nos guíe en el estudio de hoy. Dice Hechos 12, versículo 1, en aquel tiempo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señal con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana que podemos conectarnos de esta forma y poder abrir tu palabra y hacerlo en libertad. Rogamos tu guía en todo este estudio, que seamos agradecidos por las cosas que sí tenemos y agradecidos por saber de que tú preservas a tu iglesia, más allá de las circunstancias que nos toquen pasar, nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias porque es una confianza no basada en nuestros méritos, sino en la justicia de Cristo. Es por medio del Evangelio que hoy tenemos esta confianza, tenemos esta esperanza de que pronto vas a venir a buscar a tu iglesia. Señor, mientras tanto, danos el denuedo para seguir predicando y las fuerzas para sostenernos en medio de cualquier prueba que pueda venir, Señor. Gracias por esta mañana. Cuida mi vida, cuida la vida de nuestros hermanos, Señor. Eh, Trata con nuestro corazón por medio de tu palabra y también con las distracciones que pueda haber, Señor, que sabemos que muchas veces es difícil por medio de estas conexiones, Señor, pero entendemos que es tu Espíritu Santo el que va a guiar este tiempo, Señor. Gracias por cuidarnos, guárdanos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Mike. Bueno, salta a la vista mientras uno lee el pasaje, cómo la estructura del pasaje empieza y termina con la persona de Herodes, con la relación de este
este hombre con los cristianos y con el pueblo, y en medio de eso cómo Dios está obrando en su iglesia y cómo el evangelio se sigue expandiendo. Y por eso tomamos todo el pasaje, tomamos todo el capítulo 12, porque justamente empieza con Herodes y la situación de la persecución a la iglesia y termina con la muerte justamente de Herodes. Entonces el pasaje de hoy lo vamos a dividir en cuatro partes. En primer lugar, el peligro de creer en Jesús. La iglesia es perseguida en Jerusalén, versículos 1 al 3. En segundo lugar, Pedro es encarcelado por Herodes, pero liberado por Dios, desde el 4 hasta el versículo 11. Después vamos a ver el reencuentro de Pedro con los hermanos, desde el 12 al 17. Y finalmente el peligro de oponerse a la obra de Dios y el caso de justamente de Herodes, ¿no? Desde el 18 hasta el final, hasta el 25. En el contexto general de Hechos, eh, hemos visto desde la muerte de Esteban en el capítulo 7 y después la persecución que hubo a raíz de Esteban en el capítulo 8, cómo la iglesia, sostenida por el Señor, siguió predicando el Evangelio. Y vemos una transición muy clara de forma geográfica, ¿no? Pero también una transición sociocultural que se da hacia provincias y hacia ciudades de corte netamente gentil. Así vimos cómo, por ejemplo, Felipe eh, empieza a predicar a un etíope, a un gentil. Luego va a los samaritanos. Luego vemos la conversión de Saulo, camino a Damasco, y el ministerio de Saulo en Damasco y en Jerusalén. Después, cómo Dios obra en Lida y Jope, ciudades hacia la costa del Mediterráneo, y cómo Pedro predica el Evangelio ahí, cómo se sucede la conversión en Cesarea de Cornelio, un gentil, y su familia y sus amigos, y cómo esto tuvo un impacto fuerte en la iglesia en general, y finalmente cómo se fue desarrollando la labor de la iglesia en Antioquía, que en definitiva fue el centro misionero, el centro, la base misionera hacia los no judíos. Entonces, si uno lee de forma panorámica, se puede ver una transición no solamente hacia los gentiles, lo que, lo que esto no representa una exclusividad a los gentiles, ya que la predicación del Evangelio se seguía haciendo a los judíos, y justamente, por ejemplo, Pablo iba a las sinagogas en primer lugar, y esto lo vamos a ver. Pero también es una transición del ministerio de Pedro al ministerio de Pablo. A partir del capítulo 13 vemos justamente el primer viaje misionero de Pablo, cómo el Espíritu Santo aparta a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio y cómo llevan a Juan Marcos con ellos. Hay una fase de la expansión de la iglesia que Lucas nos relata con este capítulo 12, que es como un gran paréntesis. Vamos a ver cómo Pedro deja Jerusalén, versículo 17. Al final del 17 nos dice que Pedro deja Jerusalén y va a comenzar un énfasis con Pablo y con su compañero, con Bernabé. Pero como dice un comentarista, y me llamó mucho la atención esa frase, dice la salida de Pedro, la salida de Pedro de Jerusalén no es una simple huida, no es una derrota de la iglesia, ni frena la expansión de las congregaciones de seguidores de Jesús. Muchas veces el cambio de Pedro y esta salida de Pedro de Jerusalén, muchos lo ven como una huida por temor a su vida, que es real, pero en realidad esto no frena la expansión de la iglesia, no frena la expansión de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y dice versículo 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, en aquel mismo tiempo hace referencia al contexto inmediato que estamos viendo, que es la iglesia de Antioquías ayudando a la iglesia de Jerusalén en esta hambruna, en esta crisis, llevan una ayuda económica por mano de Bernabé y de Saulo a los ancianos, y en ese contexto de crisis social, y como pasa muchas veces, el poder político invierte tiempo y fuerzas en otras cosas. Y, este problema de la crisis de la hambruna no está tratado. Lucas tampoco relata y nos da detalles de esto. Pero en este caso, de parte de un hombre que viene de una
familia complicada, este Herodes se dedica entonces a maltratar a los cristianos, nos dice. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes es Herodes Agripa, es nieto de Herodes el Grande, algunos lo pueden recordar porque Herodes el Grande es el que se dedicó a matar a los bebés cuando nació Jesús, ¿sí? La muerte de los inocentes es de mano de Herodes el Grande. Eh, este Herodes es sobrino de Antipas. Antipas es quien había procesado y formó parte de la ejecución de Jesús. Por eso decimos, esta gente viene de familia, de una tradición familiar bastante complicada y seguramente estaría este Herodes Agripa informado acerca de quiénes eran estos de la iglesia, quiénes eran este movimiento que seguía predicando a este Jesucristo que hace unos años atrás había sido crucificado. El período de paz, si se fijan, capítulo 9, versículo 31, dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, ese periodo de paz sin duda se va a detener acá, para mostrar cómo los gobernantes se ponen del lado de los dirigentes judíos para perseguir a la iglesia. Vimos, bueno, esto lo vimos con la muerte de Esteban, ¿no? Y ahora acá lo vemos con la ejecución de Jacobo, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles, uno de los del círculo íntimo del Señor. Es el primer apóstol martirizado. La frase mató, mató a espada, posiblemente indica que fue decapitado Jacobo, lo cual era una ejecución designada para criminales o para apóstatas, como eran considerados los cristianos. Los cristianos eran considerados justamente por los judíos como apóstatas de su fe. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces Herodes Agripa va a calibrar de alguna forma, va a sopesar la reacción de los judíos. Esto agradó a los judíos. Y por esta razón, por este cambio de humor de la gente, es que decide continuar persiguiendo a lo que es el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro es justamente uno de los principales. Lo que nos lleva al segundo encabezado, ¿no? Que Pedro es encarcelado por Herodes, pero liberado por Dios. Desde el versículo 4, Pedro es arrestado. Nos decía antes, durante la fiesta de los panes sin levadura, en el contexto de la Pascua. Y la descripción del versículo 4 es muy interesante porque pone un énfasis, fíjense, en el grado de seguridad que Herodes puso sobre Pedro y su intención de controlar el punto al que quería llegar, que era la ejecución de Pedro. Lo que Lucas no registra acá es la reacción de Pedro delante del arresto, pero sí la reacción de la iglesia. Fíjense, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos oraban sin cesar a Dios por Pedro. Eh, por el contexto del pasaje, y esto también es bueno observarlo, y lo que vamos a ver después cuando reciben a Pedro en casa de María, lo más probable es que estos hermanos oraran no por su liberación, sino por el resultado, posiblemente el resultado positivo del juicio. En el 4:21 vimos cómo Pedro y Juan son dejados en libertad, o que oraran, por ejemplo, por un castigo menor a la ejecución. En el capítulo 5, versículo 40, los apóstoles no son ejecutados, sino que son azotados, o que oraran por valor y fuerzas para soportar el interrogatorio y la posible ejecución. Jesús había soportado ambas cosas, un interrogatorio y su ejecución. Entonces Lucas nos relata cómo Pedro, versículos siguientes, es liberado por Dios, a partir del 7. Es liberado por Dios, quien envía a su ángel para ese fin. El hecho de que estuviera
dormido, eh, es muy interesante porque nos podría dar un indicio de confianza de parte de Pedro en el Señor. Lucas no nos dice nada acerca de Pedro, cómo se sentía Pedro. Uno puede imaginar, los cristianos ya han experimentado este tipo de situaciones. El mismo Jesucristo atravesó estas situaciones. Pero es interesante cómo Lucas le da como un colorido a todo lo que va diciendo. El verbo que se usa cuando aparece el ángel y nos dice que tocando a Pedro en el costado, y esto también es muy interesante, literalmente nos dice que le tuvo que dar un golpe a Pedro para despertarlo. Pedro estaba profundamente dormido, no, lo tuvo que golpear. Ese es el término de tocarlo. No es que muchas veces nos imaginamos, ¿no? Y las películas nos dan ese indicio de que el ángel llega, viste, con toda la dulzura. No, no, no. El ángel lo tuvo que dar un golpe a Pedro para sacudirlo y para despertarlo. Y en el contexto uno ve, es medio cómico, ¿no? Porque eh, ves la confusión de Pedro. A ver, yo no sé si a ustedes lo han despertado de un golpe o de una situación así, pero Pedro pensaba que veía una visión. Es como, es cómica la situación. El ángel no solamente lo tiene que despertar de esta forma, sino que tiene que darle indicaciones. Fíjense las indicaciones que le da. Levántate pronto, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, imagínense a Pedro, el hombre pobre, estaba no solamente en esta situación de crisis, de estar apresado, sino que estaba ahora siguiendo instrucciones de un ser y no sabía si era una visión o no, estaba realmente confundido, eh, pero estamos sin duda viendo, a pesar de esta situación extraña, estamos viendo cómo el Señor en su soberanía y en su providencia sigue actuando en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia, en la expansión del Evangelio. El relato de Lucas es realmente vívido para el que lo lee y la secuencia que vemos de lo que pasa supone que también los guardias estaban profundamente dormidos. No se dan cuenta del ángel, no se dan cuenta de las cadenas que caen al suelo, no se dan cuenta de que Pedro se está vistiendo, no se dan cuenta de nada. Y la descripción subraya justamente el hecho de que la fuga de Pedro de la cárcel fue realmente una misión de rescate de parte de Dios. Pedro no actúa por iniciativa propia, no es que Pedro planificó su huida, no, Pedro estaba profundamente dormido y Dios toma la iniciativa y lo hace de esta forma milagrosa. Entonces, leemos versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, ahí el ángel lo lleva hasta la calle y se aparta de Pedro, y Pedro vuelve en sí y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro vuelve en sí, realmente estaba confundido, como cuando tuvo la visión, recuerdan, antes de predicarle a Cornelio, tuvo una visión en la terraza de la casa y estaba confundido, no entendía muy bien y ahí se da cuenta de la situación y ahora de nuevo. Y en este breve monólogo, porque si leen bien, el versículo 11 es un monólogo, habla Pedro solo y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En ese monólogo es muy interesante porque usa esta frase particular, el pueblo de los judíos. Eh, Él era judío, Pedro era un judío, mientras Dios está enviando a su ángel para ayudar a Pedro, Dios está obrando de forma soberana sobre su pueblo, en oposición, y esto es interesante, a cómo Herodes se estaba asociando con el pueblo de los judíos para convertirse en adversarios de Dios y su pueblo. Herodes y el pueblo de los judíos queriendo ir en contra de Dios y su pueblo, los cristianos, oponerse a su obra. Y entonces leemos a partir del 12 el reencuentro de Pedro con los hermanos.
Pedro considera esto, considera lo que está pasando y se dirige a casa de María, donde estaban reunidos los hermanos. Esta María es la madre de Juan Marcos, nos dice el pasaje, y se nos hace una introducción a este personaje que va a participar justamente de el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Nos dice que estaban, como habitualmente lo hacían, estaban reunidos orando, y tener una propiedad en Jerusalén, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, tener una propiedad en Jerusalén con un patio exterior, como se describe en el pasaje, con la capacidad de reunir a varios hermanos, da indicios de que fuera de una familia de buena condición económica, quien puso a su disposición obviamente su casa para la iglesia. Esto, esto se nos dice eh, que Pedro ahora llama a la puerta del patio de esa casa. De nuevo, la referencia, la propiedad es importante, incluso que María tuviera una persona como esta muchacha Rode o Roda, como lo traducen otras versiones. Muchacha, literalmente, significa joven esclava. Entonces, esta mujer María no solo tenía una propiedad, sino que tenía sirvientes, como lo tenían los sumos sacerdotes en aquel tiempo. Vivía en Jerusalén, vivir en la ciudad de Jerusalén también era de otro nivel, no vivía en las afueras. Eh, y es esta mujer, Rode o Roda, que se dirige a abrir a, a Pedro, escucha a Pedro y se vuelve a los hermanos sin abrir. La alegría de escuchar a Pedro también nos da evidencia de que esta mujer era cristiana, también conocía a Pedro y sin duda no esperaba escuchar a Pedro en ese momento. Es llamativa la confusión que hay. Hay como una incredulidad de parte de los hermanos. Consideran que Rod está loca, no le creen, ella insiste y luego llega a la conclusión de que los hermanos llegan a la conclusión, es su ángel, dice. Los creyentes que se reúnen en la casa de María evidentemente no estaban rezando por una fuga milagrosa, no estaban rezando por esto. Y estas reacciones eh, dan muestra de ello, de que realmente estaban frente a un milagro de parte de Dios. ¿Sí? Leemos versículo 16, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Imaginen de nuevo la escena. Imaginen de nuevo la escena. Un segundito, por favor. Eh, claro que todos juntos iban a estar hablando de este suceso. Eh, Pedro había sido milagrosamente liberado. Y obviamente todos iban a hablar de esto. Por eso Pedro acá tiene que hacer señal de que se calle. Pedro estaba a punto de ser ejecutado y ahora está frente a ellos. Estaba preso con cadenas, estaba preso con máxima seguridad y ahora está hablando delante de ellos. Entonces, obviamente, de ahí que surge esta necesidad de hacer una señal con la mano, hacerlos callar para contarles cómo el Señor fue el autor de este milagro. El Cristo resucitado es el tema de Pedro. No hace falta entrar en detalles. Pedro no entra en detalles. Dios mismo ha actuado como lo ha hecho en todo Hechos hasta aquí y lo va a seguir haciendo. Y es una acción continua que vamos a ver. No solo en todo el libro, sin duda podemos dar testimonio de que lo sigue haciendo en su iglesia. Su iglesia llamada a ser testigos de Jesucristo, mensajeros del Evangelio, y para ello el Señor obra en su iglesia, para darles ese poder a fin de cumplir ese propósito de dar a conocer a Cristo. Entonces, Pedro entiende esto y le pide, bueno, háganle saber esto a Jacobo
y a los hermanos. Con este final no se está refiriendo al Jacobo que murió, está haciendo referencia a Jacobo, el hermano de Jesús, quien ya en esta época era un referente en el liderazgo de Jerusalén. El otro Jacobo, como vimos, ya había sido ejecutado por Herodes, y estos hermanos que hace referencia acá, eh, puede estar refiriéndose al resto de la iglesia o a los ancianos que lideraban junto con Jacobo. Y finalmente dice que salió y se fue a otro lugar. Sin más explicaciones, el relato parece que se corta ahí y pasa al siguiente encabezado, pero la razón, obviamente, por el contexto es clara. La vida de Pedro está corriendo peligro y ahora más que nunca. Entonces se tiene que ir de Jerusalén. Este evento deja evidencia lo que hemos puesto como título, ¿no? Creer en Jesús es peligroso. No es un juego. Pedro y los cristianos de la iglesia primitiva lo entendían muy bien. No es un juego, no es unirme a un club social del cual me puedo desafiliar cuando yo quiero. El llamado de Cristo, como siempre decimos, es un llamado a sufrir por causa de Cristo. Y la iglesia, de hecho, de los apóstoles entendía perfectamente esto. El sufrimiento que su maestro experimentó es un sufrimiento que ellos mismos también iban a sufrir, pero sin estar enfocados en sus sufrimientos, ni tampoco en sus intereses, respondían a este llamado de ser testigos, sin importar los peligros, sabiendo que la obra es del Señor y no de los hombres, se ponían en las manos de Dios y seguían adelante. Había un peligro latente de ser discípulos de Cristo, de creer en Jesucristo, de proclamarlo como el Señor en lugar del César. Pero también hay un peligro de oponerse a la obra de Dios. Y este es el caso de Herodes, y es nuestro último encabezado. De alguna manera, acá los relatos, desde el versículo 18 hasta el 20, parecerían dar el cierre de este milagro de liberación de Pedro por parte del Señor. Pero lo que hay, sin duda, es una conexión hasta el final del capítulo con la persona de Herodes. Herodes está ahí todavía, aquel que persiguió a la iglesia, este que ejecutó a Jacobo, que hizo todo el esfuerzo para detener la obra de Dios sin éxito. Y entonces Lucas concluye el relato con un claro énfasis acerca de cómo los poderes terrenales frente al poder de Dios son realmente inútiles. Poderes que buscan destruir a la iglesia, que buscan acallar a la iglesia, que buscan poner obstáculos para la predicación, y se encuentran en una lucha necia contra Dios mismo. Es necio luchar contra Dios. En primer lugar, vamos a ver la reacción de Agripa ante la desaparición de Pedro en la cárcel. Nadie podía explicar lo sucedido frente a la máxima seguridad que le había puesto Herodes a este hombre. Entonces, ¿qué hace Herodes? Organiza una búsqueda sin resultados. Recordemos que Pedro había sido eh, encarcelado para tener el fin de Jacobo, ser ejecutado. Entonces la ausencia de este preso, evidentemente, que fue algo que se hizo público, llevó a Herodes a interrogar a los guardias, pidiendo explicación de todo esto y ordenando luego la ejecución de ellos, llevarlos a la muerte. A ver, el incumplimiento del deber, con el agregado de esta bronca, de esta ira de no encontrar a, a Pedro, eh, obviamente son factores que desencadenaron todo esto que hizo. Y luego de esto, a modo de transición, fíjense, Lucas nos cuenta que Herodes Agripa se fue de Judea a Cesarea y se quedó allí, nos dice el versículo 19. Y entonces empieza el relato del versículo 20, en donde vemos qué cosas pasaron que llevaron a la muerte de Herodes. Herodes se va al palacio
de lujo que tenían los gobernadores allá en Cesarea. eh, y vemos el contexto que nos da. Es muy interesante cómo lo relata Lucas. Cesarea y las regiones de alrededor, como hemos dicho en otros estudios, es de alta influencia pagana. Todas estas regiones eran abastecidas en alimentos, en granos, por medio de Galilea. Y por lo que nos dice el texto, el problema con Tiro y Sidón radicaba en este tema. Lucas no va a dar detalles, sino simplemente mencionar las circunstancias en las que murió Herodes, en medio de este conflicto con estas regiones y en circunstancias muy raras porque son manejos políticos que se estaban dando. Eh, Manejos políticos que, fíjense, dice que tenían problemas. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. eh, entonces ellos, los de Tiro y Sidón, vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, era el que cuidaba las pertenencias personales del rey, este hombre. Entonces sobornan a Blasto y tratan de llegar a un acuerdo de paz con Herodes para que se solucionen estos problemas de alimentación, ahí en el versículo 20. Hay un detalle acá que Lucas no nos da eh, el contexto completo, porque no es el objetivo de Lucas. Hay un historiador, Flavio Josefo, historiador judío, que sí da detalles en sus antigüedades de los judíos, sí da detalles mencionando que toda esta situación se dio en torno a celebraciones y juegos dedicados al César. Es muy interesante porque esto nos ayuda a entender lo que está pasando acá. Dice el versículo 21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Otra cosa, el día señalado, nos dice, comenta Josefo, fue el segundo día de los Juegos Cuatrienales, se llamaban. Juegos fundados por su abuelo, por Herodes el Grande, en honor a Augusto César. Y, y dice Josefo que Agripa estaba vestido con una prenda tejida completamente de plata, cuya textura era realmente maravillosa. Con esa prenda se sentó en este trono, en este tribunal que menciona el pasaje, para arengar al pueblo. La palabra arengar acá está hablando de un discurso que dio Agripa, un discurso pomposo, un discurso egocéntrico, centrado en él mismo, buscando imponer autoridad, buscando infundir temor, porque obviamente dice Josefo que esas vestimentas impactaban realmente. Eran, con los rayos del sol, era como ver a los dioses. Y de esta forma, de ahí la frase, fíjense en el versículo 22, que el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Lamentablemente en nuestra traducción al español eh, dice voz de Dios y no de hombre, y encima el Dios ese está en mayúsculas ahí, pero la palabra que se usa acá no es para hablar de Dios, nuestro Dios, sino que es la palabra teos, que se usa comúnmente para hablar de dioses paganos. Entonces la gente estaba clamando a Agripa como un dios. Estaba diciendo el pueblo, Agripa es un dios y no un hombre. Es como que estaban idolatrando a Agripa, eso estaba pasando, estaban adorando a este hombre. Lo estaban poniendo en un lugar que no le correspondía. Y Herodes Agripa, ¿qué hace? No rechaza la alabanza del pueblo, de ahí que leemos versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Herodes Agripa acepta la alabanza de este pueblo, acepta esta gloria a sí mismo. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La, la escena idolátrica esta que estamos viendo tiene una respuesta directa.
de parte de Dios. Una respuesta que no se hace esperar. Eh, entonces, la gloria de Dios es justamente la gloria de Dios, es de Dios. Dice Romanos 1:21 que los hombres se vuelven especuladores, se vuelven vanos en sus razonamientos, no glorifican a Dios, sino que cambian la gloria de Dios por otras cosas, que lo lleva a esas cosas que son consecuencias de idolatrarse a sí mismo, se pierden en sí mismo. Pero el juez de la tierra, nuestro Dios soberano, acá no estaba siendo adorado. El primer mandamiento estaba siendo quebrado. La mismísima acción de Satanás en el Edén estaba siendo replicada por Agripa y por el pueblo. Seréis como dioses. Bueno, ellos estaban reclamando eso y estaban hablando de Agripa como un dios. Hay un autor, Warren Wiersbe, que comenta, aunque Dios no siempre aplica la retribución así de inmediato, podemos estar seguros de que el juez de toda la tierra hará lo que es correcto. Aunque Dios no siempre aplica la retribución así de inmediato, como pasa acá con Agripa, podemos estar seguros de que el juez de toda la tierra hará lo que es correcto, que Él no va a dar su gloria a los hombres. La gloria de Dios es la gloria de Dios. Aquel hombre que buscó destruir a Pedro y oponerse a la obra de Dios, fíjense, es derrotado de manera humillante por Dios mismo. Y Lucas muestra en el versículo 24 un pero que hace un contraste tremendo. Este hombre expiró comido de gusanos, algunos consideran que fue una especie de apendicitis, una peritonitis muy grave, eh, algunos términos médicos, técnicos que se usaban en la época en griego hablan de eso, pero el versículo 24 hace el contraste, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La obra de Dios continuaba su expansión tal y como Dios mismo había encomendado a sus discípulos. A pesar de la persecución que el rey Agripa había iniciado contra la iglesia, a pesar de la ejecución de Jacobo y de la salida de Pedro de Jerusalén, el movimiento de los seguidores de Jesús crecía y se multiplicaba, es decir, ganaban nuevos conversos. Nada puede detener eso. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. No hay una persecución, no hay una crisis, no hay una pandemia que pueda frenar lo inevitable, lo que Dios ya ha determinado. Entonces, esto es lo que está pasando acá. El relato, fíjense, termina con la descripción del final del servicio de Saulo y Bernabé en Jerusalén, capítulo 11, versículo 30, decía cuál era ese servicio. Ellos llevaron la ayuda económica, a Jerusalén y ellos terminan ese servicio. Y entonces, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Eh, Esto nos da el indicio de que los eventos de Herodes, de la persecución a la iglesia, el hecho que se menciona acá, muestra que todo esto, el capítulo 12, es previo a la visita de Saulo y Bernabé a Jerusalén. Es un paréntesis que nos da pie ahora a lo que será la continua expansión del Evangelio más allá de Jerusalén y de alrededores. Por eso, eh, ¿por qué titulamos el estudio de hoy El peligro de creer en Jesús y el peligro de oponerse a la obra de Dios? Bueno, es evidente en el relato. Y de acuerdo a ese énfasis que queremos marcar, quería solamente quedarme con algunos, destacar algunos puntos. En primer lugar, los líderes de la iglesia están preparados para la persecución. Siempre, en medio de una persecución, sea a nivel físico o no, siempre el primer objetivo es atacar a quienes ministran a la iglesia. Y esto ha sucedido así históricamente. Lo que nos tiene que llevar a pensar
eh, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son las prioridades que tengo? Si de golpe hoy cayera una persecución real y abierta a la iglesia, lo cual no creo que esté muy lejos, ¿dónde estaría nuestra confianza? Y es una pregunta que cada líder de la iglesia, ministro de la iglesia, pero también cada cristiano debería hacerse. ¿Dónde está mi confianza? Eh, ¿dónde, ¿Dónde va a estar mi roca realmente cuando eso suceda? Estamos preocupados y a veces nos enfadamos por pequeñeces, por cosas insignificantes, mientras hay hermanos que mueren por causa del Evangelio. Jacobo fue muerto a espada, Pedro estuvo a punto de eso. Y sin embargo, hoy estamos preocupados, no voy a dar ejemplos, pero estamos preocupados por otras cosas. Y no por lo que es eh, el punto al cual nos ha llamado el Señor, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Solo el creyente genuino, con las prioridades y con las motivaciones correctas, van a aceptar ese llamado, no solo a liderar la iglesia o a servir a la iglesia, sino también a un llamado que implica el sufrimiento. El hecho de ser cristianos es sufrir en un mundo que no es nuestro mundo, una patria que no es nuestra patria, una situación que no es la normal para nosotros. Las motivaciones que se centran en el prestigio, en la posición, en la comodidad o incluso en un buen sueldo, no van a sobrevivir al fuego de un arresto, de un juicio, de un encarcelamiento, de una ejecución. A veces nos preguntamos cómo es que hay hermanos nuestros que sufren tal cosa en diferentes países. Bueno, es porque evidentemente nosotros en Occidente estamos realmente cómodos. De ahí que es peligroso creer en Jesús. Es peligroso. Y Lucas esto ya lo ha registrado en palabras del Señor Jesús en su primer tratado. No olvidemos que Hechos es como el segundo volumen de un gran tratado. Y en el primero, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 33, el Señor dijo: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Esto, esto era real, realmente para estos hombres. No estaban procurando salvar su vida, estaban procurando ser fieles al Señor. En segundo lugar, la iglesia tiene que estar preparada para los cambios. La iglesia en Jerusalén tuvo que estar preparada para los cambios. La muerte de Jacobo fue un cambio. La, la, no solo la muerte de Jacobo, la partida de Pedro de Jerusalén fue otro cambio. Que el liderazgo pase de manos de estos apóstoles a manos de Jacobo, el hermano de Jesús, y de otros ancianos, fue un cambio. La iglesia estaba siendo preparada por el Señor, pero el Señor estaba dando su crecimiento. Versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la iglesia no depende de un líder, de una persona, de un grupo concreto de líderes, sino que depende siempre y solo del poder de la palabra de Dios. Es por medio de su palabra que el cristiano en particular crece y la iglesia como cuerpo crece, porque en su palabra tenemos lo necesario para conocerle a Él, para conocer acerca de nuestra salvación, para conocer el mensaje que necesita el incrédulo, para llamarlo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, pero también para crecer uno en santidad. Cada uno de sus hijos crece por medio de su palabra, no por otras cosas. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a cambiar, las personas van a ir pasando y aquellos que nos lideran hoy pasan.
Y obviamente somos agradecidos a Dios por hombres, grandes hombres de Dios que nos dejan un legado. Y sin duda, uno puede mencionar un montón de hombres de Dios que nos dejan un legado, pero lo que permanece para siempre es su palabra y la fidelidad de Dios a través de dejarnos su palabra, su consejo. Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo no le dice, de la manera que me han conocido, anden según lo que yo les enseño, arraigados y sobreedificados en mí, confirmados en la fe. No, está apuntando a Cristo porque es Cristo lo suficiente para la iglesia y su palabra, enseñados en Él. Y en tercer lugar, en cualquiera de estas circunstancias, los creyentes confían en Dios, lo que significa que no pueden manipular, no pueden manipular a Dios para que cumpla lo que les desea. Esto lo vemos en esta iglesia orando. Es una confianza que implica una seguridad de que Dios va a dar fuerza para soportar ese sufrimiento o soportar los cambios que vengan. El valor para soportar una ejecución, el denuedo para ser testigos del poder y de la gracia de Dios hasta el final. Los creyentes, a ver, el creyente no se pone a decretar, a declarar, a reclamar resultados que espera de Dios. No, el creyente expresa su fe, expresa su esperanza en oraciones, reconoce la soberanía de Dios para hacer lo que Él quiera y deja su destino en manos de Dios. Entiende que Dios realmente está al control de lo que les pasa. Y último, como vimos al final, eh, también es peligroso oponerse a la obra de Dios. Y esto es un llamado de atención. Si bien, como dijimos antes, Dios no se manifiesta de la misma forma siempre, así inmediatamente mata a alguien que se opone a la obra de Dios. Pero mantenerse en rebelión contra Dios, rechazar el Evangelio, oponerse al consejo de su palabra, es evidentemente mantenerse en una posición de enemigo de Dios, lo cual me pone en enfrentarme al juicio de Dios. Un autor, John Stott, comenta que a los tiranos se les puede permitir durante un tiempo presumir y fanfarronear, oprimiendo a la iglesia y obstaculizando la difusión del Evangelio, pero no durarán. Al final, dice, su imperio será roto y su orgullo abatido. Es peligroso oponerse a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque al final ese orgullo, esa rebelión, va a ser destruida por Dios, va a ser abatida por Dios. Sea en esta vida, o sea cuando estemos delante de Él, en su trono, va a ser juzgada por Dios. Pablo le escribe y alienta a los hermanos en Filipenses, y con esto quisiera terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Acá sí él se pone de ejemplo a la iglesia y le dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Que el Señor realmente anime con estas palabras nuestras vidas, a fin de que sí consideremos que es peligroso ser cristianos. En cualquier tiempo es peligroso. Si realmente cumplimos el rol que nos corresponde, ponemos en peligro nuestras vidas. Ponemos en peligro y tenemos que estar preparados para ser perseguidos, para recibir los cambios que puedan haber. La obra es del Señor y Él sigue expandiendo su obra. Él lo sigue haciendo. Y nosotros confiamos en el Señor. No podemos manipular a Dios, porque Dios es quien obra soberanamente. Pero sí podemos orar para que el Señor prepare nuestras vidas, prepare nuestros corazones. ¿Para qué? Para saber de que Dios puede obrar en medio de circunstancias diferentes, en medio de circunstancias muy difíciles, pero que el Señor nos dé realmente las fuerzas y el denuedo para seguir adelante y saber que también el punto nuestro, el llamado nuestro es a seguir predicando el Evangelio y que Dios tenga misericordia de aquellos que aún se mantienen oponiéndose, oponiéndose a su obra. Es peligroso oponerse a la obra de Dios. Herodes lo experimentó en carne propia, otros lo van a experimentar cuando en definitiva el Señor vuelva a buscar a su iglesia, y dice Filipenses 2 que toda rodilla se va a doblar ante la evidencia de que Él es el Señor. Toda rodilla, la rodilla de sus hijos por el hecho del gozo que vamos a experimentar de volver a vernos con nuestro Señor, pero la rodilla también de aquellos que lo han rechazado toda su vida. Se van a doblar porque no va a quedar otra que confesar que realmente Él es el Señor. Lamentablemente en ese momento va a ser para juicio y para perdición, pero sigamos alentándonos con estas palabras. El Señor vuelve, el Señor sostiene a su iglesia, el Señor es el Señor de la iglesia y la gloria de Él no se la va a dar absolutamente a nadie. Que Él sea glorificado por medio de nuestras vidas y que su palabra siga corriendo y siga extendiéndose más allá de nosotros, porque en definitiva el centro de todo esto, de toda su obra, es nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro gran Dios, nuestro castillo fuerte, como cantábamos al principio. Vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por alentarnos con estos relatos que nos has dejado en Hechos, de ver cómo tú obras en forma providencial en tu iglesia. Señor, entendemos que no está en nosotros el poder llevar adelante una obra tan tremenda, tan majestuosa que es tu iglesia. Tu iglesia es tuya, Señor, tú eres la cabeza y descansamos en eso, Señor, de que tú nos has puesto como siervos tuyos para seguir adelante. Prepara nuestras vidas para, para lo que haya que vivir. Señor, no sabemos qué hay de aquí en adelante, pero sí sabemos de acerca de quién eres tú y sabemos que este mundo está en contra tuya, está bajo el poder del príncipe de este mundo y entendemos que nuestra tarea es seguir predicando el Evangelio y frente a eso, Señor, frente a la claridad de estos temas, Señor, rogamos que nos des el valor, Señor, para seguir adelante, para seguir creciendo en santidad, creciendo en el conocimiento tuyo y seguir anunciando lo que tenemos que anunciar, que es tu palabra, Señor, y no otra cosa. Gracias por esta mañana, gracias por cuidar a mis hermanos, gracias por cuidar a tu iglesia, Señor, por sostenernos. Acompáñanos el resto de la semana, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.